Hubo un momento de la intervención donde se mostraba como que la física había destronado las nociones religiosas de la máquina perfecta, es decir, como un destronamiento de esas condiciones de lo religioso, de lo divino. Y la pregunta es si el asunto no quedará como en tablas, porque, por ejemplo, antes que una cosa estuviera en dos lugares al mismo tiempo, solo era posible en el ámbito religioso. Hoy la partícula elemental parece que cumple esa condición. Antes solo la religión afirmaba que de la nada se podían crear las cosas y la ciencia le horrorizaba eso. Y hoy se dice que detrás del Big Bang no había nada, ni tiempo, ni espacio, ni materia. Y si no se da como una suerte de, si se pudiera decir así, de encontrarle propiedades sobrenaturales a la naturaleza, y de alguna manera también la búsqueda de la perfección de la maquinaria a través de las teorías de la gran unificación, la singularidad desnuda y toda una serie de búsquedas del mecanismo del mundo, y muchos de los científicos completamente seguros de que podrán encontrar como esa clave, y si no estaremos en el Deus y Venatura de Spinoza. Hay algo que me gustaría comentar de su intervención, y lo que creo firmemente, y es que no se trata de un asunto de destronar. Esto tiene dos caras. De un lado, yo quisiera decir que percibo el trabajo de los científicos como el campo de escepticismo por excelencia. Escepticismo en el sentido original del término, como la búsqueda constante y la insatisfacción, o mejor, el reconocimiento de cualquier nivel de conocimiento alcanzado como un nivel provisional. Lo primero que quisiera decir es que percibo la ciencia contemporánea como tremendamente escéptica, lejos del dogmatismo, y desde este punto de vista no se trataría de sustituir o pretender sustituir una verdad por otra, en donde puede producirse algún contraste, y este es el segundo aspecto que quisiera señalar, es que muchas veces los discursos de carácter teísta tienen pretensiones lejos del escepticismo. Es decir, asumen, o al menos sus epígonos lo hacen, que nos encontramos en campos de verdad. En la ciencia, creo, no hay campos de verdad. Así que no tenemos una lucha de una verdad contra otra verdad, digamos, equipotente. Tal vez tendríamos que mirar la estructura de uno y otro discurso y ver hasta dónde son contrastables, qué busca uno, cómo se configura el otro, y de qué manera los podríamos comparar. Los asuntos que tienen que ver con Dios y en general con la religión creo que son muy multifacéticos, y si los sacudimos de un lado, aparecen en otro, digamos. Como que no hay un punto de vista privilegiado a partir del cual podamos validarlos definitivamente, o podamos, utilizando sus términos, derrotarlos definitivamente. Es un juego de modificaciones en donde la observación de las teorías y de los hechos históricos concretos lo enteran a uno del estado del arte en estas discusiones, y no se puede tener el panorama completo de una estrategia para ser victoriosos o salir derrotados. Eso es lo que pienso en términos generales. Si yo asumiera una actitud como, hey, definitivamente la ciencia acaba con la religión, ustedes me llamarían corto de vista. Y si yo dijera, ninguna verdad de investigación científica va a poner en cuestión algunos dogmas significativos, seguramente también me criticarían, ¿no? Me parece que es un juego, vivimos una época, hay ciertos énfasis, hay ciertos desplazamientos,
y en ese juego, o accedemos a ese juego más en calidad de observadores que se enteran, y eso es lo que me parece que en una, digamos que alimentaría muy bien el interés que uno pueda tener en estos temas. Sí, bueno, pues partiendo de la idea de que ambos discursos son inequiparables, es decir, inequiparables en ciertos sentidos. Digamos, yo soy antropólogo, ¿sí? Y estoy realizando algunas investigaciones acerca de cómo la religión impacta la vida de las personas pues en una zona aquí en Bogotá. Lo que me preocupa y lo que me ha mantenido siempre preocupado es justamente que uno puede hablar de la religión y cómo impacta la religión. Sin embargo, ya cuando ves hablar de Dios es otra cosa, porque es otro nivel distinto. Sin embargo, uno no puede dejar de decir que hablar de la religión de alguna manera es hablar de Dios, ¿sí? Porque eso impacta la vida de la gente y finalmente la gente termina hablándole a uno de Dios, no tanto de la religión. Sin embargo, el discurso religioso es distinto de hablar de Dios, porque el discurso religioso habla de otras cosas aparte de hablar de Dios. En esa medida uno empieza a encontrar que Dios es una cosa recurrente en la vida de la gente. En todas estas cosas que usted nos ha hablado hoy, ¿sí? de todas estas perspectivas, desde Epicuro hasta Nietzsche y todo eso, uno se encuentra con una sola constante, y es que en todo caso todo el mundo ha pretendido hablar de Dios como si fuera la misma cosa, es decir, como si se pudiera hablar de Dios en un solo nivel, ¿sí? ¿Usted cómo cree que podríamos, por ejemplo nosotros que realizamos un tipo de investigación desde una disciplina científica, hablar de Dios sin pretender hablar de Dios en ese sentido teológico de existencia o no existencia de Dios? Complicado. Bien, yo decía o sugería al final de la conversación que probablemente la cosa sea típicamente de antropólogos. En un momento sugería ahí que quizás en el fondo de la estructura de los seres humanos haya algo que permita tematizar los asuntos de Dios, más allá de circunstancias. Quisiera decir que ciertamente me cuidé de no mezclar los términos religión y Dios hasta donde me fue posible, pero quisiera decir que en la religiosidad popular, y usted lo ha señalado, estos dos términos tienden a confundirse. Ciertamente las personas se desempeñan y tratan sobre estos asuntos sin hacer una diferencia ahí significativa, y seguramente si les pidiéramos que lo hicieran no la podrían hacer o se verían en serios aprietos. No, usted ha sugerido que todas las personas hablan de manera similar. Eso me parece realmente sugestivo. Si uno pudiera recorrer la historia y encontrar identidades altamente significativas más allá de culturas o de tiempos o de lugares geográficos, eso me parece apasionante, ¿no? Uno encuentra los elementos de religiosidad por todas partes, por ejemplo en nuestro medio, y seguramente usted nos podría hablar de horas y horas de eso. A mí me conmueve el modo como nuestra gente se acerca a orar, como entra a un templo, como se pierde a través de la oración en procura de encontrarse con la divinidad. Una de las cosas, y voy a usar acá voy a hacer un comercial. Una de las cosas que más me irritan de los estudiantes que se acercan a autores que desconfían o critican los asuntos religiosos, una de las cosas más desagradables, digo, es que llegan a criticar a las abuelitas a la casa. Entonces, no, pero Cuchita, ¿cómo va a ir a misa si eso es pura carreta? Los curas son... Y esto es tan impactante cuando uno lo observa, porque resulta ser a tal punto violento con la manera de identificarse las personas y de poder ejercer algunas variables espirituales, por poner algún nombre, que resultan estos muchachos ser bárbaros cuando llaman a los demás bárbaros.
Miren, creo que lo sugería también, el modo como la religiosidad, y si usted quiere el teísmo, impregna las culturas y el hacer de cada día, y el modo de concebir el mundo e incluso de construir países es muy significativo. Lo que voy a decir pues no se me ocurrió a mí, yo sé que muchos lo tienen claro, y es, mire, si nosotros miramos la democracia en los países católicos, tenemos un modelo A y unas costumbres A. Y si lo vemos en países reformados, la cosa es completamente distinta. Y cuando hay una cosa muy bonita en Colombia, que hay frases bellísimas, la diferencia entre liberales y conservadores, asumiendo que los liberales son ateos, es que van a misa a las 10 los liberales y los conservadores a las 8. Esa es una manera de decir, mire, yo me aparto de Dios, yo no creo en los curas, me parece que eso es una carga ideológica insoportable y no sé qué cuentos, pero toda su conducta tiene que ver con una ascendencia típicamente católica. Cuando ustedes, y muchos acá serán testigos de lo que voy a decir, ven muchachos protestando, por ejemplo, en esta universidad, son mansos de corazón, son dulces, aman al prójimo por encima de todas las cosas, y bueno, botan piedra para poder realizar ese profundo sentimiento de encuentro con la divinidad que está en los otros. En fin, de pronto me echan piedra cuando salga aquí, pero estos fenómenos me parece que son, para puntualizar, de un lado, ir en procura de estructuras que la antropología seguramente podrá describir en las capas más profundas de lo que somos, de un lado, y de otro lado, la recuperación de variables sociológicas que nos dan una cierta identidad, ¿no? Y que nos permiten leer la historia con recursos teóricos muy valiosos, que capturan fenómenos que normalmente uno podría dejar de lado. Entonces creo que desde ese punto de vista la cosa es de altísimo impacto. En fin, usted es antropólogo y no tengo cómo responderle más. Tengo dos preguntas pequeñitas. En primera instancia es, el Dios al que usted se refiere, los entiende en los términos del Dios católico y no se refiere a Alá o a Adonai, Yahvé, como se quiera llamar, o en otros casos a Ahura Mazda, que también es una teogonía de un solo Dios. La pregunta es, ¿todo ese escrito o toda la parte de la historia siempre ha sido un ataque precisamente al Dios católico? Y la otra pregunta es, Marx nos dice que precisamente la religión es lo que el pueblo, es decir, que precisamente necesitamos de ese Dios para seguir inmersos en ese mundo de alucinaciones, para dar respuesta a aquello que no tenemos. Bueno, en primer lugar, ciertamente no hablé de Alá, tampoco lo hice de Quetzalcóatl o Chica, y lo hice deliberadamente. En un momento pensé que era totalmente natural que, hablando de Dios, no hiciera una restricción muy significativa a nuestra propia tradición, pero me abstuve de hacerlo por dos cosas. Primero, por ignorancia, y eso, digamos, uno debe respetarse sus propias ignorancias. Y segundo, porque me parecía mucho más adecuado traer una discusión con aquello que estamos mucho más familiarizados, digamos. Y por eso preferí hacer estas referencias. Cuando hace un momento, a propósito de la intervención anterior, decía que valdría la pena investigar estructuras profundas, me parece que hay un campo que ha sido abordado, pero que es muy interesante, a propósito de encontrar similitudes entre distintas creencias. Eso por un lado. Por otro lado, lejos de mí pretender siquiera hacer un diseño suficiente de la silueta de Dios, digamos, ni en este ni en ningún otro campo. Yo hice alguna alusión al hecho de que Dios era un campo de discusiones ideológicas, y creo que ahí podemos convenir que una de las voces, digamos, más representativas de ese tipo de discusiones es Marx y los marxistas, ¿no? A propósito de la crítica a un cierto modelo histórico, a un cierto modelo económico y a un cierto modelo cultural, parecía ser un muy buen recurso. Es decir, ir a Dios
para nuclear en él una buena cantidad de elementos, según Marx, alienantes y todo eso. Creo que eso hace parte de la discusión. De modo efectista yo podría decir, esa es una de las tantas muertes de Dios. Es decir, a Dios se lo mata muchas veces. Todos recordamos el chistecito de Nietzsche: Dios ha muerto, y después Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Y Nietzsche se murió. Ahora, puede ser que no se muera porque no hay que matar ahí, pero ciertamente uno puede, atendiendo la interlocución de aquellos que han hecho críticas profundas a la religiosidad en Occidente, que es la que más conocemos, uno puede ir develando una estructura de sobrevivencia de un elemento cultural, de un elemento espiritual, de un elemento fuertemente arraigado, y creo que de esa manera uno puede seguir una senda para leer la historia. Usted sugirió al final algo que yo no quisiera compartir, y es: mi propósito no es derrotar a Dios en esto. Mi propósito era mostrar posibilidades para discutir acerca de Dios. Por eso el título, Dios en perspectivas. Entonces quería hacer notar varias entradas posibles a la discusión, y de verdad no me interesa ganar un torneo ni a favor del teísmo ni en contra del teísmo. Me parece un objeto de estudio apasionante. Es eso, ¿no? Entonces no quisiera volver sobre el asunto de que tenga un interés deliberado en proponer argumentos a favor o en contra. Yo prefiero casarme con mis propias palabras. Dios es un factum social, es un hecho, y como un hecho lo estudiamos, ¿no? Entonces uno a veces puede estar insatisfecho con ciertos hechos, pero por el hecho de estar insatisfecho no desaparecen. Una de las partes de su definición, pues, que más me llamó la atención es cuando nombra a Darwin, a Freud y a Nietzsche, y gracias a Dios los nombró, porque pienso, para mí fueron muy liberadores cuando por fin en un colegio de monjas católicas Se lo hicieron leer las monjas católicas. ¿Cómo? Te lo hicieron leer las monjas católicas. Sí, como redundancia. Tuvimos acceso a este tipo de literatura, y me sorprendió mucho desde que recibí incluso la propaganda del curso y todo, porque Dios aún los escribe con mayúscula. Por respeto. Ah. A Dios. Sí, es verdad. Mira, vuelvo al punto. Perdona que haga un pequeño comentario. Me parece que es un hecho institucional y digamos, es significativo recuperar un poco las tradiciones. No me parece que tengamos que poner un sello como, hey, lo voy a escribir con minúscula. A mí me pasó escribiendo esta cosa cuando lo intenté corregir, que muchas veces lo había escrito con mayúscula y otras veces con minúscula, y decidí dejarlo así. Ahí está con mayúscula. Yo espero que muchas de las cosas que haya dicho acá hayan sido con minúscula. Eso. No, es que a propósito de los autores, ciertamente tú dices, gracias a Dios fueron leídos. Me parece que la recepción de los filósofos, la recepción de los científicos, la recepción de quienes opinan, se modifica con los tiempos, ¿no? Si uno está en colegio de monjas, debe ser muy liberador conocer a Darwin, o no sé, o debe producir en algunas personas un momento dramático. Pero
Si ya no hay eso, seguramente se lo recibe de modo diferente, ¿no? Es decir, la liberación total, la alienación total, la claridad total no existe. Hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones, y uno está ahí anclado en un momento, lee su propia historia. Por ejemplo, a mí me sorprende, en otro orden de ideas, el hecho de que cuando yo estudié en esta universidad, por allá en los años, no les voy a decir, había anticlericalismo bárbaro. Uno de los héroes de esta universidad es el capellán, llámese como se ha llamado en esa época. Yo no sé cómo podía estar ahí. Había capilla y capellán. Bueno, una de las cosas que más me sorprenden, y lo apunto como un hecho, no quiero opinar al respecto, simplemente como un hecho, es hace tal vez 2 o 3 años, el día del miércoles de ceniza, yo veía unas filas interminables de jóvenes, pues, claro, solicitando esto, ¿no? Y eso hubiera sido impensable hace un poco de tiempo. Hay ciclos, hay péndulos, ¿no? Eso es lo apasionante de este juego realmente. Bueno, ¿quién quiere hablar? Para hacer un orden. 1, 2, 3, 4, 5. Uy. Entonces que hablen entre ellos. Una de sus frases que me dio un poco la curiosidad, pues ahorita respondió a una de las preguntas, era ¿de quién era? No escucho un autor. Creo que si no noté mal, Dios es un factum, sino personal, al menos social, mencionó hace un momento. Y al respecto tenía un par de inquietudes. La primera, me parece que esa afirmación no se compromete con la tan discutida cuestión sobre la existencia o no existencia de Dios y su demostración, por tanto me parece interesante. Pero quería preguntar básicamente 2 cosas. Primero, ¿hasta qué punto, no sé si le he elaborado un poco más, hasta qué punto esta afirmación implicaría, no sé cómo llamarlo, si un relativismo, un subjetivismo, un comunitarismo que dejaría tal vez en la nada el mismo problema de Dios, no de su existencia, sino de en tanto factum, ¿a qué me lleva? Entonces sí, como que no, tal vez llevaría a la nada, por decirlo de alguna manera. Y en segundo aspecto, precisamente pensar a Dios como un factum bien personal o bien social, ¿a qué conduciría? ¿Bien personal o bien social? Ya mira, cuando digo que es un hecho institucional, lo que pretendo decir es que no nos encontramos con Dios como nos podemos encontrar con el rector de la universidad cualquier día en una calle, ¿no? Ni con un policía, ni con un cura. Dios no está por ahí de carne y hueso. Y sin embargo, el domingo, si uno sale a trotar, los buses que van para el 20 de julio están llenitos. Y si uno va a Monserrate y no lo dejan subir, hay gente que está peleando. Y se venden objetos. ¿Cómo se llaman? Bueno, escapularios, medallas, libritos, cirios, imágenes, cantidad, mira, escapularios, imágenes, cirios, todo eso se focaliza, todas esas actividades están focalizadas a una cosa, Dios. Entonces, esto es una cosa tremendamente real. A ver, uno real desde el punto de vista social, ¿de acuerdo? Uno puede decir, ¿la moda es algo? No es una cosa, no hay modas por ahí, sino que todos nos ponemos manillitas. Eso es un hecho social. Uno podría hacer discriminaciones más finas, ¿no? Porque no se trata del mismo tipo de objetos. Pero lo que pretendo decir es que socialmente tiene un lugar multifacético. Hay muchas maneras, tiene muchos modos de aparecer y hay muchos modos de establecer relaciones con ese hecho social. ¿Cómo impacta? De modo muy significativo. Muy significativo. Si nosotros volviéramos los ojos sobre la historia de Colombia y viéramos hasta qué punto, en pro o en contra de estos asuntos, se han ganado o perdido elecciones,
se han producido guerras nuestras, digamos, se han construido carreteras para llegar a un santuario. Bueno, encontramos algo que tiene una realidad innegable. Es decir, no necesito encontrar un triángulo con un ojo adentro, ni necesito encontrar un viejito con barbas y una varita. No, acá está, por todas partes. No, pero este man es un creyente. No, un observador. Yo no puedo dejar de observar que ahí está como un hecho, y es tal cual, un hecho social. En las cosas personales, hombre, eso es muy difícil, yo no entro ahí, no entro para nada, porque simplemente no la logro, ¿no? Es decir, es muy complicado ingresar en la mentalidad de una persona. Yo podría decir cosas muy generales como todos hemos seguramente tenido momentos de teísmo y momentos de cierto alejamiento, crisis, pero eso precisamente que no es producto de nosotros mismos, que es producto de nuestro medio, eso es lo que me hace insistir en el carácter fáctico, en el hecho de que ahí está, en el hecho de que de muchos modos, más allá de nuestra propia voluntad, se manifiesta y permanece, y es una variable que tener en cuenta cuando vamos a hablar de nosotros mismos, socialmente y seguramente de manera personal. Mire, yo decía algunas cosas, disculpen que vuelva sobre asuntos ya dichos, ¿no? Pero cuando uno encuentra poemas místicos, y ni siquiera poemas místicos, poemas sobre Dios, uno dice, eso es significativo, ahí hay algo interesante, digamos, ¿no? Aquí vamos a tener psicoanalistas, yo no le voy a robar el discurso a la psicoanalista. A Santa Teresa de Jesús la han tomado como modelo de psicoanálisis, mostrando que un arrebato místico es próximo a un orgasmo, que como que no hay diferencia, pero ese no deja consecuencias. En fin. No, por supuesto, nos vamos moldeando, ¿no? No, yo no sé. Ven, esto me pasa por meterme en asuntos personales. No, de eso no debo hablar. Mira, quisiera ser todavía más enfático. Yo creo que el factum social tiene consecuencias fundamentalísimas, inmensas. Miremos, yo decía algo a propósito de la violencia de los años 50. Y eso, es decir, ¿cómo hacer esa historia sin poner de por medio las creencias? ¿No? O yo imagino la sorpresa que yo al menos la tuve, y yo creo que todos la tenemos con los sicarios, ¿no? Velita a la Virgen y me subo a la moto. Yo dije, ¡ah! Sí, véalo, ahí está. Dios. Ay, Dios. ¿Qué? Unas 3, 4 más y los dejamos descansar. Sí. ¿Quién sigue? Sí. Usted decía que para Bertrand Russell Dios era una cosa que se le inoculaba, por decirlo así, a los niños desde chiquitos, y que era más que todo una cosa que las instituciones hacían posible. Mi pregunta es, bueno, yo entendí eso como que para Russell Dios sería ante todo un prejuicio social, por decirlo así. Mi pregunta es, una sociedad que liderara a Russell, por decirlo así, ¿podría acabar con ese prejuicio? Y si, como usted lo ha dicho, parece haber alguna estructura muy profunda en los seres humanos que los llevan a ese tipo de cosas, ¿esa sería una manera de acabar con esa estructura? ¿Se podría decir algo así? Hombre, esa pregunta me hace salir de Russell rápidamente y hablar un poquito de Elías mejor. Voy a lo siguiente. Yo no he dicho que para Russell Dios sea simplemente una creación social. Él critica ciertos argumentos a propósito de la existencia, pero seguramente él reconocería la significación en otros campos, digamos. Lo otro es esto: ni Russell siendo presidente,
ni el Papa Benedicto XVI, ni Hitler, ni Stalin, ni Uribe, ni el Mono Jojoy. Ningún hombre, esta tesis no es mía, es de Elías, ningún hombre es tan poderoso como para modificar totalmente las estructuras sociales y las creencias de las personas. Ellos mismos, los líderes, digamos, hacen parte de un entramado social con unas circunstancias muy determinadas y tienen posibilidades y poderes limitados por las circunstancias en las cuales se están moviendo. No sé si me haga entender. Digamos, nadie modificaría significativamente por su voluntad una identidad social definida. Son muchas las variables que ahí inciden. Y eso, entre otras, tiene que ver con la sobrevivencia de la especie, si no cualquier loco nos hubiera matado. Nos llevarían a los despeñaderos. La dinámica social parece obedecer a variables que consultan muchísimas más cosas fuera de la voluntad de las personas. Ahora bien, ¿cuál es el ideal de personajes como Russell? Ciertamente, democracias liberales. Hay puntos en los cuales, tampoco sin pretender hacer proselitismo ni cambiar las costumbres definitivas de las personas, sí sientan posiciones, como lo que decía al final a propósito de la moral, ¿no? Si a mí me dicen que yo debo actuar de tal o cual manera porque Dios lo dice, qué peligro. De pronto me mandan cortar cabezas de negros porque mi Dios es blanco, y eso sí es complicado, ¿no? Entonces, en moral, no hagamos todo lo posible para que yo no tenga que fundarlo en algo externo a, si tú quieres, a mi propia conciencia o a mi racionalidad, o en cualquier caso a cualquier instancia en donde yo funde mi responsabilidad. Pero obviamente uno podría proyectar, si tú me dices cómo sería una sociedad russelliana, pues seguramente una sociedad liberal, ¿no? Es eso. Y no se lo inventó él, es un modelo que pues todos podemos identificar. Y hay un punto en donde él es muy incidente, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, y es: no me funden la moral en Dios. Cuando yo leo un poema, yo digo, lindo, vea, obra de Dios, lo escribí aquí. Si yo veo un cuadro bien logradito, Dios mío, qué chévere, no tengo problema. Pero si a mí me dicen, no mienta, porque Dios dice que no, yo digo, no, yo no necesitaría a Dios para no mentir. ¿Entiendes? Es eso. ¿Quién seguía por acá? Como un recuento o sea, todos los reportes que se han hecho históricamente en cuestiones de la refutación de la existencia de Dios no ha conllevado que el ser humano, para creer en Dios, tiene que estar en una religión o en un conjunto de dogmas. No sé, muchachos, yo digamos no tengo tanto conocimiento de todo el transcurrir histórico como para poder responder a eso. Los filósofos se han ocupado en pro y en contra. Ha habido sensatez, digamos, no es simplemente una pelea de dogmáticos. Al menos en la tradición más esclarecida occidental se ha tenido claro que hay que hacer argumentos para la gente que no cree, porque la gente que cree pues no requiere argumentos, ¿no? Ni se va a dejar disuadir simplemente porque le pongan argumentos. Entonces la argumentación tiene muchísimo más que ver con discusiones filosóficas o teológicas, y las tenemos de todos los colores, por decirlo así. Algo en lo que también hacía digamos que lo barruntaba en este escrito, es que uno puede poner en cuestión la capacidad que tienen los académicos y los teóricos para incidir en asuntos como las creencias. Por ahí en algún momento yo decía que los argumentos rara vez salen de las universidades, y es verdad. Es decir, uno en un seminario conversando sobre, qué sé yo, el cuento de los talentos de Kant o las vías para persuadir a propósito de la existencia de Dios de Santo Tomás, puede hacer unos desarrollos teóricos fabulosos,
y uno sale a rogarle a Dios que la novia no se le haya ido, que lo esté esperando todavía, ¿no? Porque vamos a ir así. Entonces, tú me dices, o dices en términos generales, se han hecho argumentos en contra de Dios. ¿Eso a qué lleva respecto de la gente? Y yo digo, en general, los alcances de los académicos impactando las sociedades son cosas relativamente escasas, ¿sí? Tampoco te sabría explicar bien ese fenómeno, pero normalmente las personas no escuchan mucho a los académicos. Entre otras, por eso los políticos hacen la política como la hacen, ¿no? Ustedes imaginan un político en la Plaza de Bolívar diciendo: tenemos ciertos problemas con el mercado del occidente colombiano para productos y servicios significativos en el PIB que han sido tradicionalmente motivo de un intenso intercambio comercial. Uy, la gente empieza a dormir. Así dice, no les voy a decir cómo dice, pero no hablan así, ¿no? Entonces, en general, y mire que ese punto es clave, y el asunto de Dios algún día podría llevarnos a conversar sobre el impacto real de los académicos en la historia y en la manera de obrar y de pensar de la gente. Mi punto es que es escaso. Ahora, es necesario, pero no es inmediato. ¿Qué sé yo? Para cerrar, algún filósofo dijo: a mí me entenderán dentro de 100 años. No lo van a entender, ni dentro de 100 años. Además, ¿como para qué? No necesita tanto. Una última pregunta, porque ya... A cerrar. Sí, No, pues los dos. Mi pregunta es, de pronto, complementar un poquito lo que puede soportar hace un momento sobre la moral, que no se fundará, digamos, en Dios, como ponía, digamos, el ejemplo de responsabilidad. Y una vez leí un libro de Russell que decía: ¿por qué no soy cristiano? Y él hacía una comparación entre Jesús y entre Sócrates. Y decía, pues, veamos la vida de Jesús éticamente, la vida de Sócrates, y pues si yo veo a los dos, a mí me traba más Sócrates. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿por qué yo tengo que creer más en Jesús y no en Sócrates? ¿Sí me va a entender? Entonces, digamos, él personalmente viviría su vida de pronto siguiendo un modelo de Sócrates porque él cree que es así. Pero la religión, digamos, como Jesucristo es diferente porque ya lo crees una sociedad, son miles de personas. Entonces, mi pregunta es: ¿cuánto se pierde, digamos, cuánto pierde, digamos, la moral si no está en un sustento religioso? ¿Sí? Porque, digamos, ya es, digamos, lo que cada persona crea, ¿no? Como mi moral, entonces, ¿cuánto perdería ahí? Uy, muy difícil, muy difícil. No, pero espera, un pequeño comentario, muy difícil es. Sí, porque uno, digamos, para mí es ideal que no haya tal fundación, pero tú dices, ¿cómo sería el mundo dejándoselo a la razón de los hombres? Muy difícil. Yo creo que una de las personas que estuvo en vilo pensando este asunto fue Kant. Y digamos que implícitamente él dice, no lo dice así, pero digamos uno lo puede interpretar: yo no voy a fundar la moral en Dios, porque eso es heterónomo, eso es hacer a los hombres dependientes, eso es sacrificar la libertad. Yo no voy a fundar la moral en una raza. Fuera. ¿Para qué hablamos de eso? Yo no voy a fundar la razón en una clase social o en un cierto tipo de creencias. Y en últimas, él dice: si en algún momento vamos a reclamar para todos libertad y construimos una sociedad basada en leyes, en donde haya autorregulación y haya respeto por las decisiones racionales, eso parece ser obra de la naturaleza. Y se lo pone a la naturaleza. Ni siquiera a esa decisión. Y estamos hablando de Kant, ¿no? Entonces, sí, a mí me inquieta profundamente eso. Porque Kant como que se evita mucho el Dios cuando dice: es la naturaleza. Mire, la naturaleza ha hecho que nosotros no podamos, son los principios de la historia universal en sentido cosmopolita, me refiero a ese texto. La naturaleza ha hecho que nosotros no logremos la realización nuestra como individuos, sino como especie. Lo más complicado que tienen los seres humanos es que necesitan un señor, y ese señor debe ser un hombre, y como es un hombre, entonces va a usar. Entonces el camello más grande que tiene la naturaleza, que va en progreso, digamos, según él lo lee, es poder tener una sociedad civil que respete el derecho en general. Y mira, habrán guerras, habrá lo que sea, y finalmente los hombres van a llegar a eso. Pero bueno, es una fe natural. Curioso. Qué pena.
usted sugirió que las teorías o las propuestas que buscan una finalidad o que le dan una finalidad a algún hecho, a algún acontecimiento, como que son dadoras de sentido, corresponden a una debilidad teórica. Esa es la expresión que utilizó. En la medida en que Dios, o el concepto de Dios, es dador de sentido, correspondería o se podría incluir en esa categoría de debilidad teórica. No sé. Y la otra pregunta más pequeña es... Yo contesto la pequeña. Si Mircea Eliade sugiere que en vez de considerar el concepto de Dios dentro del análisis de la religión, se considere el concepto de lo sagrado, en la medida en que Dios pues, no se reduce exclusivamente a una sustancia, a una persona o al Dios absoluto, sino que puede tomar muchas otras facetas. De hecho, la sociedad contemporánea está experimentando ahorita pues como un acercamiento con otras formas de lo sagrado que aparentemente no son religiosas, ¿no? Entonces, el consumismo, la drogadicción, etc. No sé si sí, sobre lo segundo, por fortuna nosotros vamos a tener una conversación de un sociólogo que va a ese punto, tal cual a ese punto. Y creo que más que una pregunta hay un comentario que yo recibo con satisfacción. Ciertamente habría que hablar de lo sagrado y habría que identificar los matices que son ahí pertinentes. Cuando uno dice Dios, probablemente está utilizando un término económico para hacer alusión, mediante el cual es posible hacer alusión a muchas cosas. En particular, una buena traducción sería decir lo sagrado y poder encontrar pues, el modo como ahora nos acercamos o nos relacionamos. Y es muy sugerente preguntarse cómo es el asunto hoy. En fin, tantas cosas que sabemos y de tantas cosas que somos testigos. Pero si alguien tiene mal sueño y se despierta por ahí a las 3 de la mañana y pone Radio Recuerdos, están los hermanos llaneros hablando de cosas sagradas. Ustedes no oyen radio a las 3 de la mañana. Los hermanos llaneros curan, ¿no? Curan todos los males y le resuelven a uno problemas. Yo como no duermo no hago más que escuchar. Y esto, digamos, es una cosa tremendamente seria, ¿no? Uno lleno de universidad y de todas esas cosas, supercherías, cosas de segundo orden, no sé qué, puede que sí, pero habría que enterarse un poco más de esto. Mire, Einstein en algún momento dice que la religión es cuestión, y el teísmo es cuestión de debilidad. A mí lo que me parece maravilloso es que uno sí puede demostrar que es cuestión de debilidad. Y muchas veces es nuestra debilidad, claramente, la que nos lleva a hablar de Dios. Mire, cuando el país está creciendo al 7, poca religión. Cuando hay crisis, eso se llena. Eso sube. Debilidad, ¿qué hago? Cuando uno tiene un problema, se acuerda de la Virgen, eso no hay tutía. O sea, eso olvides. Hasta siendo ateo, termina, ay, Virgen Santísima, que me salga el puestico. Y claro, no tiene todo el valor para ir a poner una vela, pero se la está poniendo en el alma. Lo que me parece muy delicioso de este tema es que ciertamente es multifacético, es que hay muchas perspectivas. Yo no quedaría satisfecho si alguien me preguntara a qué se debe la creencia en Dios o la actitud religiosa o la inmersión de la gente en la religión, si la respuesta fuera a debilidad. Me parece que es muy simple. Hay mucho más que eso, porque son muchas más cosas. Y porque es mucho más el papel que juega. No voy a volver sobre
cosas ya dichas, pero simplemente menciono la literatura, eso no es debilidad. Yo creo que eso no es debilidad. Y ahí juega un papel. Sí, pero es que eso está tremendamente conectado. Puede que esté conectado, pero ahí esa es una expresión que yo no explico por mera debilidad. Me parece que la poesía es una fortaleza espiritual fuerte, es una variable espiritual muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, no, me parece que sería una respuesta demasiado simple. En principio yo no la compartiría, admitiendo, sí, como he dicho, que hay momentos de debilidad que son parte, digamos, de reconocer la debilidad, parte de una buena lectura sobre este asunto. Es claro, mire, no es un misterio para nadie. En la medida en que avanzamos o queremos avanzar en ciertos conocimientos, desplazamos creencias. Sí, claro, pero ahí vamos, ¿no? Es decir, reemplazamos o sustituimos con ciertas creencias algunas ignorancias y algunas dificultades, pero resulta ser muy escaso restringir todo el universo del teísmo y de la religiosidad a carencias o debilidades. Eso en principio no lo compartiría. Y bueno, les agradezco mucho, ustedes son muy queridos, muy amables. Dentro de 8 días nos vemos por acá en el Virginia, o sea en el vecino. De todas maneras estamos por acá, ¿no? Que nos van a encontrar, pero la idea es hacerlo en el auditorio contiguo. Muy amables, buenas noches, muchas gracias.